Pensar fuera de la caja significa sacudir el status quo y atreverse. Romper el esquema. Nadar contracorriente. Y considerar alternativas más allá de los límites que la mayoría de personas ve. Abordar los problemas de una manera innovadora. Pensar fuera de la caja. Hola, soy Alonso Ramírez, investigador del Centro de Investigación y Estudios Políticos, CIEP, de la Universidad de Costa Rica. Esto es Fuera de la Caja, un nuevo podcast del CIEP en el que conversamos con personas expertas sobre alternativas de política pública progresista en la pospandemia de COVID-19. En este, nuestro primer episodio, tuve el placer de conversar con Nelson Villarreal. Él es filósofo, cientista político, docente e investigador de la Universidad de la República de Uruguay. Su especialidad es la política social y los derechos humanos, y él tiene amplia experiencia como asesor y consultor de organismos internacionales y como exsecretario de Derechos Humanos de la Presidencia uruguaya. Buena parte de su trabajo trata sobre la renta básica universal, una forma de política social que consiste en proveer a todos los ciudadanos o residentes de un país con un monto de dinero incondicional. La intención siendo garantizar un ingreso que cubra las necesidades básicas al margen de sus condiciones laborales o socioeconómicas. Es una propuesta que suena controversial, pero analistas de izquierda y de derecha la han planteado como una herramienta lógica y muy necesaria para la pospandemia. En este podcast, Nelson y yo conversamos sobre los fundamentos éticos y normativos de esta medida y las intricacias de su implementación, así como su relevancia en la formación de una nueva economía política para América Latina y el mundo. Fue una conversación muy interesante, la cual sigue a continuación. Hola Nelson, bienvenido al programa. Es realmente un gusto conversar con vos. ¿Cómo estás vos? Bueno, muy bien, Alonso. Un placer realmente esta entrevista, este intercambio, digamos, ¿no? La querida Costa Rica que estuve en los últimos años, tanto ahí en la universidad, en relación con Naciones Unidas y el gobierno, me parece un placer y un honor poder intercambiar con ustedes. Acá mucho más frío que ustedes, en Uruguay. Qué gusto tenerte aquí en el programa. Empecemos de una vez con el tema, ¿no? Yo conocía muy poco de esta idea de renta básica universal antes de empezar a sentarme a leer y que conversáramos vos y yo un rato sobre este tema y leer un poco de tu trabajo, ¿verdad? Entonces siento que es importante tal vez poner a la gente en autos y bueno, para la gente que nos escucha, ¿verdad? Conocer qué es renta básica universal, cómo funciona, a quién estaría dirigida. Bien, esto de la renta básica universal emerge la década, fines de los 80, principios de los 90, la crisis de los estados de bienestar, de alguna manera, ¿no? Es decir, para ubicarnos, digo, en lo concreto que implica una transferencia, un monto de dinero a cada persona que vive en una sociedad por el mero hecho de ser persona, es decir, para garantizar su sobrevivencia económica. Entonces la renta básica tiene este objetivo. Ahora bien, se diferencia de otras prestaciones sociales o otras transferencias en la medida que busca fortalecer lo que hace a la condición de autonomía, de libertad e igualdad de las personas en una sociedad. Es decir, que tiene como fundamento la idea de que la riqueza que se produce en una sociedad surge del trabajo de esa sociedad, sin reducir todo al ser social, porque hay una diferencia en los individuos. Esta condición de igualdad es la que lleva a pensar la necesidad de que las personas tienen que tener el derecho de la sobrevivencia garantizado. Entonces la renta básica va a emerger sobre la base de que están garantizados otros derechos, o deberían ser garantizados otros derechos, pero el de la sobrevivencia, no está garantizado si no se tiene herencia, si no se tiene capital y si no se tiene empleo. Entonces, bien, ¿por qué razón garantizarle a las personas la sobrevivencia?
Y ahí vamos a distintos temas, digo, que vamos a ir desagregando en el diálogo, digamos, ¿no? Pero lo primero es establecer que está fundamentado en la idea de que la condición de ser persona en una sociedad, pensemos en los 7.500 millones de habitantes del planeta, en los 500 millones de habitantes de América Latina, que de alguna manera no tienen satisfecho su condición de sobrevivencia básica en algunos sectores. Entonces, está pensado para garantizar sobrevivencia, mínimo de igualdad, ¿sí? Y condiciones de ejercicio de la libertad. Me doy cuenta, después un poco de esta intervención tuya y también un poco de lo que hemos venido leyendo sobre el tema, que no hay una forma única de pensar o hacer la renta básica universal, ¿no? No es precisamente una alternativa que se reserva solo como a una escuela o a una línea de pensamiento progresista, sino que ha motivado a múltiples diferentes académicos sobre el tema, y académicos muy distintos, ¿verdad? Desde sociólogos marxistas a la Eric Olin Wright y economistas neoliberales al estilo de Milton Friedman, ¿no? Y Entonces me Hayek. interesa, ajá, perdón, sí, exactamente. Entonces, me interesa conocer un poco cómo ves vos los fundamentos ético-normativos de la renta básica universal. O sea, ¿cuál es el fundamento ético y normativo que tiene este tipo de iniciativas? Bien, a ver, un gran debate que la modernidad instala, digamos, ¿no? Y que en la posmodernidad que nos encontramos, o transmodernidad, depende de cómo lo enfoquemos, es cómo se consolida la condición de autonomía para la libertad de las personas en igualdad. Esto es un debate común a liberales, a marxistas, a socialdemócratas, es decir, cómo posibilitamos libertad en igualdad, ¿tá? Es decir, para las visiones liberales, es el mercado quien va a permitir esa igualdad y ejercicio de la libertad. Para las tradiciones socialdemócratas, socialcristianas o socialistas y marxistas, el Estado juega un rol importante. Entonces, sí hay un tema en común. Todos están discutiendo cómo hacer en sociedades que se están transformando muy rápidamente, y podemos ver luego, ¿no? Por las condiciones tecnológicas, todo lo que tiene que ver con la sustitución de la mano de obra en el desarrollo productivo, ¿sí? Es decir, bueno, la pandemia lo que ha implicado, todas estas corrientes desde la década de los 80, 90, vienen discutiendo cómo se posibilita la igualdad para el ejercicio de la libertad, o cómo se posibilita la libertad para ser iguales, ¿no? Depende desde dónde lo enfoquemos, y son otros temas de filosofía política interesantes a tratar, pero que están detrás de esta idea, ¿no? Y entonces, las escuelas más neoliberales dicen, demos una transferencia para que la persona resuelva sus necesidades sin garantizar ningún otro derecho. Es decir, la diferencia fundamental en las concepciones está en aquellos que insertan la renta básica en una apoyatura para desenvolverse en el mercado, y las otras que dicen es un instrumento más en el marco de un Estado social garantista de derechos. Y ahí en ese espectro es muy amplio. Y va a tener contradicciones en el mundo liberal, como en el mundo socialdemócrata, como en el mundo de corrientes marxistas, porque la discusión está en cómo esto se financia, en cómo esto se posibilita, en cómo esto juega efectivamente para dar condiciones a una sociedad de crear autonomía en libertad para la igualdad. Entonces, la pregunta sobre los fundamentos éticos, lo primero es que la ética es la praxis de hacerse humano para el ejercicio de la libertad. ¿Están dadas las condiciones efectivas en lo económico en nuestras sociedades para que las personas puedan desenvolverse con relativa autonomía, o están dependientes o explotadas en determinadas condiciones, por más que tengan garantías de libertad política y social? Bueno, los críticos que nos encuadramos dentro de la línea del concepto de renta básica como un instrumento más dentro del Estado social, presuponemos o tomamos como diagnóstico de que, superadas las opresiones o explotaciones relativas a lo político y a lo social o a lo cultural, nos encontramos que hay, sin embargo, una condicionalidad muy fuerte donde las personas quedan dependientes en su autonomía económica. Entonces, sería de alguna manera una condición de efectivizar los derechos, ¿sí?, el reconocer esa autonomía económica y la renta básica como un principio que es común
tengamos claro, ¿no? A todas esas corrientes. Simplemente la diferencia, o la diferencia nada menor, es si es un instrumento unidimensional al cual se le da como apoyatura al individuo para que enfrente el mercado, le busque oportunidades y tenga iniciativa, o tiene que ver con garantizar otro derecho más para también ejercer iniciativa y tomar oportunidades, pero en un contexto de protección social. Profundizando precisamente este punto, porque es algo muy interesante que vos señalás en uno de los artículos que leí tuyos. Y sobre todo ahora que hablábamos de Friedman y los neoliberales, ¿verdad? Siempre está esta vieja discusión de que se tiene que apoyar solamente a quien lo merece, muchas veces basando esta idea del merecimiento en un sesgo muy problemático. Eso es exactamente. Este sesgo muy problemático, digamos, del aporte percibido del individuo o la familia a la producción económica nada más, ¿verdad? Sin embargo, en la discusión que vos desarrollás, lo trabajás más en términos de reconocer esta idea de una ciudadanía económica. ¿Qué significa eso? Bien, previamente lo que quiero decir, que quizás me faltó en la pregunta anterior, está ligado con esto de la ciudadanía económica, es cuál es el parámetro ético que la humanidad se ha puesto. Es los derechos humanos. Es cómo efectivizar los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. La pregunta es, ¿cómo se efectiviza el derecho económico? ¿Solo por herencia, iniciativa y empleo? ¿O debe garantizarse por el mero hecho de que las personas son sujetos de derecho y entonces deben de tener una condición económica básica, y acá lo introduzco, una cosa es lo básico, otra es la cuestión media o la cuestión alta. Estamos hablando de legitimar el reconocimiento del derecho económico básico, y ahí vamos a la ciudadanía económica. Es decir, la ciudadanía económica sería el paso del siglo XXI. De la misma forma que el siglo XIX peleó por la ciudadanía política, ¿sí? Que son los derechos políticos, el siglo XX por los derechos sociales, que son la ciudadanía de ser reconocido en esos derechos sociales, el siglo XXI debería reconocer el derecho económico, es decir, no solo como tener herencia, tener iniciativa o tener empleo, y por tanto la meritocracia que hablábamos falsea, como dicen varios premios Nobel de Economía, cuáles son las condiciones reales en las que las personas pueden desarrollarse. Es decir, en realidad, un 80% de lo que desarrollamos está apoyado en las condiciones sociales en las que estamos, no solamente en nuestra iniciativa individual. Por tanto, la ciudadanía económica no podría estar ligada al hecho de que si tengo herencia, tengo iniciativa o tengo empleo. Debe estar ligada al reconocimiento del derecho de ser persona. Esto ata a la ética, ata a la política y ata a la ciudadanía democrática. En esta línea, te haría la pregunta, ¿es la renta básica universal una forma de ampliación de la democracia? ¿Una forma de ampliación de las democracias en Latinoamérica? En el mundo, ¿no? Hay una red, la red del bien, ¿no? O sea, que articula básicamente desde Barcelona. Europa está discutiendo su carta de ciudadanía respecto al tema del derecho económico, ¿no? O sea, cómo llegar, y probablemente Europa llegue, la Unión Europea, a reconocer una renta básica mínima. España hizo un ejercicio, hay distintas experiencias que se pueden ver en ese sentido, que aún son fragmentarias, pero van sobre la línea de constatar de que hay un derecho no garantizado. En América Latina este tema está en discusión, la propia CEPAL lo lanzó ya el año pasado en contexto de pandemia, planteando la necesidad de una renta básica de emergencia, es decir, lo planteó como transitorio, no como universal y permanente. Pero ya se está constatando de que las transformaciones, como decíamos, tecnológicas, económicas, de acumulación de capital, los mecanismos nuevos de distribución reclaman otro instrumento que permita que las personas puedan justamente desarrollarse y no queden excluidas de distintas formas, ¿no? Entonces, la red de renta básica de América Latina, en la que participamos varios países, de Costa Rica también hay gente que está participando, estamos justamente debatiendo cuáles son los mejores instrumentos y cuáles son justamente las condiciones de restricciones, de desigualdades, de condiciones fiscales, de condiciones económicas, se podría introducir o no
este instrumento, ¿no? Pero la clave, si yo desde la filosofía y la ciencia política lo hablo desde lo normativo, y qué importancia tiene lo normativo para establecer las condiciones de cómo se llevarían adelante este tipo de instrumentos, ¿no? Pensar fuera de la caja. Hablando de eso, la idea de la renta básica es un tema que, bueno, que me está interesando muchísimo, pero no dejo de pensar en que muchos para este momento, de que las personas que nos escuchan estarán cuestionando cómo implementarla, ¿verdad? Y tengo algunas preguntas yo mismo también sobre el tema, ¿verdad? Entonces, quizá vamos con algunas de las críticas que por lo menos he visto que son más usuales, ¿verdad? Algunos críticos dicen que si uno ofrece dinero incondicional a la gente, ¿verdad? La gente no estaría tan incentivada a trabajar tanto como lo hacía antes, ¿verdad? Y de pronto se genera, digamos, como esta discusión entre la renta básica universal y la disposición del trabajo, la disposición a trabajar de la gente, ¿verdad? ¿Cómo se responde a esta crítica? ¿Cuáles serían los efectos o cómo se piensa la renta básica universal en términos de trabajo? Sí, trajiste varios temas y yo creo que desagregarlos parece importante por varias razones. La primera es presuponer que las sociedades hoy son menos productivas que antes, por el contrario, son mucho más productivas, trabajan mucho más. La pandemia ha demostrado, los que somos docentes, el tiempo, o como investigadores, el tiempo que agregó las formas virtuales. Por tanto, hay un prejuicio respecto a que si nosotros recibimos un derecho, vamos a ser más vagos. Entonces, este debate, yo lo llevaría al debate que en pleno proceso electoral en Estados Unidos, Sanders y el propio Biden le preguntaban a los republicanos, ¿no? ¿Por qué razón Canadá logra mejores equilibrios teniendo una economía que en realidad es menor que la de Estados Unidos? Por tanto, la idea ultraliberal, ultraconservadora, de que si yo transfiero recursos a una persona se va a transformar en más vaga, en realidad es falsa, porque en realidad el que yo tenga garantizados, por ejemplo, derechos a la salud, a la educación, a la vivienda o a los cuidados, no me hace más vago, me hace con mayor estabilidad para tomar iniciativa. Entonces, el debate no es si las transferencias van a generar una condición de menor disposición al trabajo. La discusión es, para mí, en otro plano, ¿no? Un plano es la importancia de garantizar los derechos para que las personas se desarrollen en autonomía y, por tanto, estén mejor posicionadas para negociar niveles de empleo, puesto que si alguien tiene que negociar un nivel de empleo en una situación de dependencia absoluta, va a asumir un salario mucho más bajo. Si tiene garantizada la subsistencia económica, va a negociar la posibilidad de un empleo con otro tipo de salario, ¿sí? Ahora bien, ¿creemos que las personas solamente se van a asentar en un recurso básico? ¿No querrán una renta media o alta que dependerá entonces de las iniciativas, las oportunidades y otro tipo de cosas? La realidad muestra eso. Segundo, ¿creemos realmente que las personas son más responsables por tener un ingreso por empleo o por herencia, cuando vemos que en realidad las lógicas del consumo muestran de que basta que el mercado genere incentivos para gastar en los shopping y la gente trabaja para gastar, no para ahorrar, invertir o desarrollarse? Entonces la discusión pasa a los incentivos, no a la condicionalidad. Entonces, ¿qué tipo de incentivos da el mercado? ¿Qué tipo de incentivos da el Estado? ¿Sí? La educación, para que las personas, teniendo empleo o no teniéndolo, desarrollen capacidades. Por tanto, la renta básica no debe estar condicionada, ¿sí?, por una contrapartida, sino que debe estar relacionada a incentivos para la iniciativa, la creatividad. De la misma forma el empleo, porque los empleos solo pueden estar vinculados al salario sin incentivos, ¿sí? O los mercados pueden estar relacionados con inversiones sin incentivos. Bien, esto que viene de la economía es muy importante en el desarrollo de las políticas públicas, cómo el Estado podría transferir un monto relativo y generar políticas de incentivo para que las personas generen iniciativas y creatividad en la comunidad, en la tecnología o donde sea. Por tanto, la idea de que
una mera transferencia económica genera vagancia, es un prejuicio que ni siquiera mira el mundo cómo se está desarrollando. Muchas empresas generan recursos para que individuos creen determinadas cosas. Bueno, el Estado podría garantizar a la vez derechos, generando incentivos para la creatividad e innovación. Este es todo un tema a desarrollar sobre el hecho de que la renta básica no puede ser un instrumento aislado, sino que debe estar tanto en un contexto de Estado social como de incentivos para la iniciativa y la creatividad del desarrollo social. Philippe Van Parijs, un filósofo y economista belga que tiene un libro muy importante que se llama Libertad Real para Todos, donde afirma que una renta básica debe ser éticamente deseable, es decir, puesto de los derechos, y económicamente viable, de acuerdo a las condiciones que una sociedad tiene. Ok, quiero pasar ahora a otro tema vinculado a toda esta discusión de la implementación de la renta básica, ¿no? Bueno, ahora hablábamos un poco de Friedman y hablando de monetaristas y neoliberales y republicanos, ¿verdad? Muchos señalan que esta idea de darle dinero o como ingreso a la población, ¿verdad? Resultaría en más inflación. O sea, la lógica de ellos es peligrosamente sencilla, diría yo, ¿verdad? Más plata en la calle implica más demanda significa precios altos y a la medida que suban los precios, entonces básicamente la renta básica universal destruiría la propia base económica que está tratando de hacer, ¿verdad? ¿Cómo ves este tema? Digamos, ¿es la renta básica universal más inflación o es más crecimiento económico? ¿Cómo ves este planteamiento? Bueno, lo primero, una advertencia. Yo hablo desde la filosofía y la ciencia política, no hablo desde la economía. Entonces no me voy a meter en el terreno de mis pares economistas. Lo que sí puedo hablar desde la filosofía económica. Y entonces, hay 2 o 3 temas que me parece bueno poner bajo cuestionamiento, ¿sí? Texto fuera de contexto es un pretexto, dicen los lingüistas. Entonces, utilizar la idea de lo fiscal o la idea de el hecho de el endeudamiento o las formas de crecimiento, descontextualizado del paradigma de la economía política que se utiliza, es de alguna manera desconocer, como dicen Krugman y otros premios Nobel, ¿no? Stiglitz, ¿no? O sea, muestran que justamente no podemos descontextualizar los instrumentos de los paradigmas. Por tanto, el paradigma de el mercado, la oferta y la demanda se resuelven las cosas y lo fiscal, la inflación, son instrumentos donde la macroeconomía es entendida de una forma muy simple, ya se demostró con las crisis que tuvieron América Latina en los 90, a principios del siglo XX, y las que estamos comenzando a tener en este momento, 21 digo, muestran de que hay que tener otro tipo de paradigma. Por tanto, yo creo que mirando desde una economía política distinta, donde justamente decíamos, tienen que haber sinergias o retroalimentarse los instrumentos de políticas de incentivo social, económica, cultural, vamos a entender a la renta básica como un instrumento que entra en un círculo virtuoso. Es decir, que la estabilidad de derechos genera mayor productividad. Es falso que la estabilidad de derechos que cuestan y tienen un costo, lo que generan es inflación. No. Ahora bien, si la estructura cultural, ¿no? Miremos el caso de Estados Unidos, en una década pulverizó su tradición puritana de ahorro, inversión y consumo. En una década todo pasó a ser consumo y se pulverizó el ahorro y la inversión. Bien, si no tenemos, eso lo hizo en su momento, dice Max Weber, la religión. No necesariamente tiene que ser la religión, aunque se busca en las tradiciones conservadoras, ultraconservadoras hoy en el mundo, ¿no? En toda América Latina, de que las religiones vengan nuevamente a disciplinar a las personas para esto. Y las utilizan para crear disciplinamiento. Bueno, en realidad la política, ¿sí?, debe buscar mecanismos de reordenamiento, ¿sí?, que pueden ser disciplinamientos virtuosos. ¿Sí? Es decir, generar mecanismos para que la gente ahorre, invierta y equilibre su consumo. Respecto a el tipo de economía política que, en una visión de Estado social, puede garantizar derechos a la vez de ser productiva. Así lo demostraron todas las socialdemocracias del mundo. Ahora bien, el paradigma entró en crisis, ¿sí? Y entonces, en la medida que entró en crisis, la pregunta es, ¿cómo generar condiciones para anticiparse? Por tanto,
Este, lo que plantean los franceses respecto a la salud es muy interesante, es decir, si nosotros tenemos un derecho a la salud y es exponencial en gasto, el Estado quiebra. Ahora, si el derecho a la salud se comienza a centrar en las APS, la atención primaria de la salud, donde nos anticipamos a la inversión y gasto en salud, vamos a tener un equilibrio. Significa que yo no tengo que derogar el derecho a la salud gratuita o el derecho a la salud como un acceso universal, sino que debo ver cómo lo manejo en la gestión pública de la salud, ¿sí? Asimismo en la educación, asimismo en la vivienda, lo que sea. Por tanto, las críticas de los liberales, ultraliberales, digamos, ¿no? O neoliberales a que introducir una renta básica en un contexto de Estado social, porque ellos están de acuerdo introduciéndola, eliminando todos los derechos, introducirla en un contexto de Estado social no necesariamente tendría que llevar a mayor inflación. Cuando digo no necesariamente, es que vemos que el control fiscal muchas veces lleva a la depresión de las economías. No es cierto que menor gasto hace que se desarrolle una economía. La ausencia de gasto puede llevar a que se desplomen las economías. Quería tomar ese último punto, que tiene que ver más bien con esta discusión de deuda. Y es una discusión que te la voy a plantear en forma muy como complicada, ¿verdad? Porque son realmente dos temas y no uno. Por un lado, digamos, está el asunto de cómo implementamos la renta básica en un contexto en el que predomina la crisis fiscal y como decía, este sentido o esta orientación ideológica hacia políticas más favorables a la austeridad, ¿no? Digamos que es básicamente el contexto de algunos países latinoamericanos, Costa Rica definitivamente uno de ellos, ¿verdad? Pero también está la otra discusión, que es la discusión más de deuda, ¿verdad? Y es precisamente uno de los puntos donde a mí me parece que la idea de la renta básica es realmente fascinante, ¿verdad? Porque algo que sucede mucho con las generaciones, sobre todo generaciones jóvenes, como estaba señalando, ¿verdad? Son generaciones que no son dueñas de activos, son dueñas de deuda. Digamos, son generaciones deudoras, ¿verdad? Y en ese sentido, digamos, tienen esta cuesta, digamos, de desarrollo mucho más complicada, digamos, que tienen otras personas. Entonces, de pronto quiero ver cómo ves vos esta discusión de la renta básica en términos de esta discusión más amplia de deuda, no solo pensado en la deuda pública, sino que también la deuda individual y de consumo, por así decirlo. Bueno, lo que pasa es que me estás metiendo, estimado Alonso, en un área que no es la mía, entonces puede ser irrespetuoso en un marco académico. Sí, yo voy a decir desde la visión de la filosofía política esto, porque, y lo vuelvo a aclarar, y quiero que quede así expreso, puesto de que si no, uno estaría hablando sobre temas que no son de mi competencia, digamos, ¿no? Cómo se maneja la deuda o cómo se maneja esto de los activos y los pasivos, más allá de tener formación y lectura sobre el tema, no es mi formación ni pertinencia meterme en el tema, pero sí te doy mi opinión en este caso. Te la acepto, acepto tu opinión desde la perspectiva de la filosofía política, porque es una discusión en realidad que no se va a resolver, digamos, de manera muy sencilla. Entonces, en ese sentido, tener tu perspectiva acá nos va ayudando y esto va a ser un tema que seguramente vamos a ir recolectando, retomando, no solo en este programa, sino que en los que vienen. Entonces, tu opinión aquí, eso sería, la aprecio muchísimo. Bueno, yo lo que diría es, hay que leer a Stiglitz, hay que leer a Krugman, premios Nobel de Economía, que muestran por qué es una falacia lo que plantean los neoliberales. Yo me voy a apoyar, en todo caso, en esa autoridad, ¿sí? La forma en que se ha manejado la deuda, cómo se han manejado los procesos de desarrollo económico, ¿sí? Ha sido unidimensional. América Latina no se desarrolló más por tener políticas de austeridad. Lo único que hizo fue fortalecer con eso desigualdad y exclusión. Esto no significa que toda política de inversión social per se funcione. Y esto hay que tenerlo en cuenta luego del ciclo de gobiernos progresistas que tuvo América Latina. ¿Tá? Es decir, y ahí entramos en otro tema que podríamos analizar en su momento y vamos abriendo temas. Pero respecto a lo que tú estás diciendo, el tema de la deuda, hoy lo están diciendo todos los organismos internacionales, el Fondo Monetario Internacional, cosa que el gobierno de Uruguay, por ejemplo, no escucha
¿no? Siendo un gobierno liberal, ¿no? Dice que es necesario endeudarse para dar sostenibilidad a los procesos económicos. Bien. ¿Cuál es el nivel de endeudamiento pertinente? En el caso de Uruguay tiene margen, y el no hacerlo es una decisión política que entendemos va respecto al paradigma. No se concibe que el paradigma de Estado social garantista es el más pertinente. No quiero hablar porque conozco en Costa Rica toda la estructura de diálogos que he tenido, que mi opinión genere algunas discrepancias políticas. Lo que sí me parece oportuno en este tema es, primero, pensar no los instrumentos en forma aislada, sino en el marco de una economía política. ¿Cuál es la economía política que puede a la vez garantizar derechos, desarrollar economía, generar productividad? Y cuando tú decías, las nuevas generaciones están atrapadas en un endeudamiento, pero recordemos que las nuevas generaciones hoy tienen una base para poder desarrollar capacidades que no tenían otras generaciones. Y entonces, la pregunta es, ¿cómo se absorbe el endeudamiento, ¿sí?, en una estructura cultural que está centrada en el consumo y no en el ahorro y la inversión, que era el que generaba cierta autonomía de las economías, producido por generaciones anteriores y actuales? Entonces, bueno, yo lo que creo es que, evidentemente, introducir un instrumento más de forma aislada o fuera de un paradigma que genere sinergias es aumentar gasto per se. Eso no tiene sentido. En ese sentido, podría aceptar la crítica liberal en ese sentido. Ahora bien, ¿por qué un instrumento podría generar determinado endeudamiento? La pregunta es, ¿endeudarse no generaría también productividad? Entonces, el cómo y desde dónde el endeudamiento debe estar vinculado para que se genere mayor condición de desarrollo económico, de productividad y, por tanto, de garantía de derechos, que haga que las sociedades, los individuos, sean más autónomos y autónomas, ¿no? Entonces, me parece que la discusión va más sobre la base de qué tipo de economía política es integral y da garantías en distintos niveles, y cuando una economía política es unidimensional, que lo puede ser en lo liberal como también en lo progresista. Entonces, el tema no es tomar en cuenta la idea de lo unidimensional. Por ejemplo, incorporar la renta básica sin pensar una economía política distinta es un fracaso. Pensar una renta básica sin relacionarla a incentivos para la creatividad y la innovación puede generar formas de dependencia. Implementar una renta básica como un instrumento de mera transferencia y compensatorio no genera desarrollo de libertad. Pero también esto lo podemos ver en la educación, en la salud o en cualquier otra cosa. No es per se algo propio de la renta básica. Te agradezco mucho por tu tiempo, Nelson. No, por favor. Una excelente conversación. Realmente un placer. Gracias por la convocatoria. Dirección: Alonso Ramírez. Guión y producción: Alonso Ramírez y Alexa Obando. Edición y locución: Diana Bokenford. Diseño: María José Basilio. Redes sociales: Amanda Solano. Una producción del Centro de Investigación y Estudios Políticos, CIEP 2021.